DIC, Desarrollo, Ideas, Contenidos. Otra vuelta. Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Vamos a hablar, tenemos la suerte de poder entrevistar a Thelma Luzani para que nos cuente la situación de todo lo que está pasando en Brasil y también cómo afecta esto a la región. Thelma, bueno, tiene una larga trayectoria como periodista y analista internacional. Co-condujo uno de los programas más importantes a nivel televisivos con lo que corresponde, digamos, en análisis de temas internacionales, conocido como Visión 7 Internacional, que era emitido por la televisión pública, y es autora de varios libros, entre ellos Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases norteamericanas en Sudamérica, una investigación sobre cómo opera el Pentágono en nuestra región. Buenos días, Thelma, y gracias por recibirnos. Te saluda Giselle Falcone y Diego Malvernat. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Buen día, Thelma. Bueno, como ya se sabe, lo que se le acusa a Dilma Rousseff es de violar normas fiscales maquillando el déficit presupuestal. Ese delito de que se le acusa, ¿fue comprobado? Y este proceso fue más político que jurídico. Mirá, sí, totalmente político. ¿Cómo fue comprobado? Ella, cuando se defendió el 31 de agosto, antes de la votación, lo explicó muy bien. Es medio largo de explicar, pero yo te lo voy a sintetizar en 2 o 3 cositas para que se entienda la ilegalidad, ¿no? O el truco, digamos, que hicieron. Bien. Es un asiento contable, digamos, que hacen todos los gobiernos, no solo de Brasil, que es que a fin de año, para que cierren las cuentas, si hay algún déficit en por ejemplo, suponete, se gastó más en la cartera de salud o se gastó más en la cartera de publicidad, para que den las cuentas, se pide un préstamo al Banco Nación o al Banco Estatal del país en cuestión, las cuentas dan en cero, y después, cuando viene el mes de enero, se devuelve ese dinero, o sea, es nada más que para que cierre el presupuesto, pero no es que ella se quedó con esa plata y se la puso en el bolsillo. Claro. No sé si se entiende. Y ella sí. también dijo algo interesante en su defensa, que este tipo de créditos, digamos, que se toman y que estaban legitimados por el Estado, durante el mes de junio y julio, que fue cuando ella hizo esta operación, estaban legitimados. Y en octubre, o sea, 2 o 3 meses después, sacaron la ley de que no podía hacerse. ¿Entendés? O sea, que es una ley retroactiva la que le aplicaron. Claro. Cuando ella misma en sus gobiernos anteriores lo había hecho, Lula lo hizo, Fernando Henrique lo hizo, todos los presidentes de Brasil lo hicieron porque es algo normal, digamos, para que administrativo más que político. Bueno, claro. O sea que con esto te quiero decir que se agarraron de cualquier cosa que para justamente no solamente desplazar a Dilma, sino desplazar al Partido de los Trabajadores del poder. La gente había votado al Partido de los Trabajadores, los 54 millones de votos a Dilma pertenecen al Partido de los Trabajadores, no al Partido del Movimiento Democrático Brasil de Michel Temer. Es decir, no solo hubo un desplazamiento de presidente, sino que hubo un desplazamiento de política. Es como si uno acabotara a los peronistas y después agarra y te corren y se ponen los radicales. No, señor, yo voté al otro. Sí, tremendo. Entonces, esto te explica cuál es la finalidad real de esto, que más allá de Dilma, era justamente neutralizar o sacar del poder al Partido de los Trabajadores, y si pueden, tratar de que no gane nunca más ninguna elección presidencial. Por eso ahora están siendo contra Lula, ¿no? Claro, digamos, Thelma, entonces, repasando un poco lo que vos hacías, el resumen de la síntesis de la situación de Brasil, y también entendiendo que esto no se puede analizar si no es en contexto, 2009 Zelaya, Fernando Lugo en un proceso muy similar en el 2012, lo que evidenciamos por un lado, digamos, yo creo que hay que llamarlo como es un golpe de Estado en Brasil, no sé si concordás con ese término, y por otro, ¿crees que esto está relacionado, digamos, con injerencia de Estados Unidos en la región, o va por otro lado, digamos, la situación de Brasil? No, yo creo que sin duda es la derecha brasileña, las élites de gran poder brasileño, aliados
con los poderes financieros, con los poderes mediáticos, en este caso el mediático también solamente brasileño, el financiero ya a nivel mundial, y por supuesto los intereses concretos de Estados Unidos en la región, porque lo que vimos desde el 1999 o desde el año 2000 en adelante, desde que asumió Hugo Chávez en Venezuela y empezaron todos los cambios en la región, que Estados Unidos hizo un montón de intentos, algunos como los que vos comentaste, exitosos, otros fallidos. Recordemos que hubo un golpe fallido contra Correa, otro golpe fallido contra Evo. No es la primera ni mucho menos la última vez que se hará. Y en parte también esta injerencia norteamericana me parece que queda claro en la política que está llevando sobre todo Brasil adelante muy duramente, que es en contra del Mercosur, ¿no? Claro. Por ejemplo, el actual canciller de Brasil, que se llama José Serra, es del Partido Socialdemócrata Brasileño, o sea, el mismo partido que Fernando Henrique Cardoso y que Aécio Neves, que fue el rival de Dilma en las elecciones. Este hombre fue primero, cuando le correspondía la presidencia pro tempore de Venezuela, fue a Uruguay a intentar, a la vieja usanza, sobornar a los uruguayos para que votaran en contra de Venezuela. Esto lo dijo el mismo canciller uruguayo. Y después vino acá a Argentina y se reunió con Mauricio Macri para convencerlo de que Argentina asuma el pro tempore, porque como es por orden alfabético, después de la B corta de Venezuela le toca a Argentina, ¿no? Claro. Que es la... O sea que vemos las prácticas que tienen mafiosas para justamente correr a Venezuela y yo creo que destruir al Mercosur. Sí, digamos, lo que se supo construir más de 10 años, digamos, esto que parece que lo habíamos naturalizado tanto con la construcción de un bloque latinoamericano, digamos, de la UNASUR, del Mercosur y demás, hoy parece estar en peligro, digamos. No sé si ya podemos hablar de pasado, me parece que todavía no, digamos, que todavía hay mucho por construir, por trabajar, pero sí está en peligro, entendiendo que tanto Mauricio Macri como Temer, como los diferentes gobiernos que se van, que han cambiado, digamos, de signo político, tienen una visión más del norte, digamos, más de lo que venía sucediendo antes, que de profundizar la construcción del proceso latinoamericano. Y un poco la síntesis por ahí de esa disputa se da en Venezuela, digamos, no sé cómo lo visualizás vos, pero el otro día hubieron 2 grandes marchas en Venezuela y parece ser ahí que está la síntesis, digamos, de esta lucha política, si se quiere, y regional en torno a un proyecto y el otro, ¿no? Sí, yo creo que está bien la lectura que vos haces, porque en primer lugar que es un proceso, y como todos los procesos históricos, a nosotros que tenemos unas vidas tan cortas, nos superan. O sea, obviamente, si vos te pones a mirar cuando empezaron los movimientos de la independencia de nuestra región en el siglo XVII, XVII y XVIII, y cuando finalmente nos fuimos independizando a partir de 1810, 1816, te das cuenta que 50, 60, a veces 100 años no es nada, ¿no? O sea, estamos evidentemente en un proceso. En esta etapa está avanzando más la derecha y en otra etapa no. Pero lo que me parece importante visualizar son 2 cosas. En primer lugar, que la cantidad de gobiernos, digamos, que tienden a, yo le llamaríamos progresistas, porque tienden a una mejor distribución, o por lo menos se preocupan más por el aspecto social, a la soberanía, etcétera, todavía siguen. Está el Frente Amplio en Uruguay, está Correa, está Evo, está Bachelet en Chile. O sea, no es que, porque Mauricio Macri ganó y hicieron un golpe parlamentario en Brasil, se acabó todo. Está Maduro en Venezuela, y lo que vos decís me parece que es muy correcto, en el sentido de que lo que pasa en Venezuela va a ser de gran influencia para este proceso. O sea, si Venezuela se mantiene en el plano progresista en el que está en este momento, aún con todos los defectos y todos los problemas, para Brasil y para Argentina va a ser, para estos gobiernos, conservadores, les va a costar mucho echar raíces, porque acá la situación es de mucha movilización. En Brasil hay una situación de mucha movilización.
el neoliberalismo no da buenos resultados sociales, o sea que la situación no es que va a mejorar en nuestros países, la gente se va a empezar a poner más nerviosa. Y después una ventaja que tenemos, a diferencia de otras épocas, es que la memoria de las épocas buenas de Lula o de Cristina o de Néstor o de Dilma están vivas, o sea, no es que pasó hace 50 años, ¿entendés? Y que entonces podás repetir la historia porque la juventud no la conoce. Está viva todavía en la memoria de la gente joven y de todos, de los adultos mayores, y entonces eso hace que no sea tan fácil que se estabilice estos gobiernos conservadores. Ahora, si Venezuela por alguna razón se diera un golpe o lo que fuere, ahí yo creo que sí habría que pelearla mucho más. Sí, es bueno lo que decís, Telma, porque es verdad que durante todos estos años lo que hicieron estos gobiernos también es como poner, ¿no?, en el pueblo esa responsabilidad de lucha, de movilización y de luchar por este movimiento. Pero yo quería volver un poquito a lo que fue la destitución de Dilma y preguntarte si vos crees que Dilma tuvo alguna responsabilidad en este tema, digo, porque fue quien hizo alianza con el partido PMDB. Mira, no, yo creo que no, porque la situación política de Brasil es bastante diferente a lo que nos pasa a nosotros, a los argentinos. En realidad cada país, si te pones a pensar, es diferente, ¿no? En el sentido, por ejemplo, Evo viene de un partido nuevo, es casi un marginal de la política. Correa lo mismo, tuvo que crear un partido, Alianza País, para gobernar. Es decir, cada país tiene sus peculiaridades. Nosotros somos los que más mantenemos partidos tradicionales, donde no hay muchos, digamos, trasvasamientos, donde no hay mucho cambio. El que es radical, el que es peronista, y así sucesivamente, más o menos, ¿no? Pero en general. Sí. Ahora, el tema en Brasil es que nunca hubo, en la historia de Brasil, nunca, jamás, un partido que fuera presidenciable, o sea, que pudiera tener un candidato a presidente y que al mismo tiempo tuviera mayoría en el Congreso. Eso no existe en Brasil. Está muy atomizado. Entonces, cualquiera que suba tiene necesidad de hacer alianza. El PT tenía 81, nada más que 81 diputados de casi 500 que hay. Entonces no podés gobernar, ¿entendés?, con un porcentaje tan chico. Pero ninguno le pasa, no es que le pasaba al PT, ninguno daba la cifra como para gobernar. Entonces las alianzas en Brasil es algo estructural. ¿Con cuál partido se iba a aliar si no era con el PMDB? No se iba a aliar con el PSDB porque era el opuesto, era el rival. Es decir, no había forma de que no hiciera eso. Y después todo se empieza a manejar en Brasil a nivel político, ¿no? Con, prebendas o ayudas sociales para tal provincia, entonces los diputados votan de tal manera. Así, hay mucha negociación política y mucho dinero que va en juego. Entonces eso lo vuelve muy difícil, porque así como te apoyan hoy, te desapoyan el día de mañana. Pasó con un presidente conservador como era Collor de Mello, que era de derecha, y sin embargo le hicieron lo mismo. O sea, en un momento, cuando vieron que la cosa ya no daba para más, ¡pum!, se dan vuelta y le largan la mano. Claro. Eso es muy común en Brasil, no es algo anormal. Digo, no está bueno, pero no es anormal. Claro, recordemos otra cosa, cuando Dilma, durante el Mundial de Fútbol, que tuvo esas movilizaciones, quiso hacer una reforma política, por esta razón que te estoy contando, quiso hacer una reforma política profunda. Claro, los diputados y senadores nunca jamás van a votar una reforma política profunda, porque está en juego la supervivencia de ellos como diputados y senadores. Claro. Entonces es muy difícil el tema en Brasil. Bien, y aprovechando la investigación que hiciste sobre cómo operan las bases militares de Estados Unidos en América Latina, ¿qué información tenés al respecto sobre esto que se está hablando de que Estados Unidos instalaría 2 bases militares en zonas estratégicas e importantes de nuestro país, una en el norte, en la Triple Frontera, y la otra en la provincia sureña de Tierra del Fuego? Sí, bueno, mirá, es poco lo que se sabe porque en este momento el secretismo del gobierno y de las medidas que toma son extremas. Por lo tanto, lo que se sabe es muy poco, pero yo creo que sí, que efectivamente
hay varias señales que si las vas juntando una con otra, te vas dando cuenta que sí que efectivamente están planificando una instalación militarizada que es muy grave para nosotros. En el caso del sur tiene una apariencia científica, pero por ejemplo que se hayan reanudado los vuelos a Malvinas, ¿a quién le convienen los vuelos a Malvinas? Que haya vuelos de la Argentina a Malvinas, ¿les conviene a los argentinos o le conviene a los malvinenses que si no tienen vuelos? Es decir, Malvinas necesita, los malvinenses o los kelpers necesitan sí o sí tener un pie en el continente, porque como su lugar de origen para ellos está a 14.000 kilómetros, no pueden ni extraer petróleo, ni viajar, ni hacerse atender sanitariamente si tienen algo muy grave, porque están lejos. Claro. Ellos necesitan tener un pie en nuestro país, claro, porque es la lógica, pues están cerca. Entonces, se están tomando una serie de medidas que están claramente apuntando a que una negociación con los británicos por Malvinas y a una presencia militar que va a estar relacionada con Malvinas y con Antártida. Claro. Además del dominio de la Patagonia, ¿no? Y la del norte, muy parecido. O sea, todo tiene que ver también con los recursos naturales. Sí, seguro. La del norte está vinculada con un plan que también es secretismo total, que se llama Plan Belgrano, que Macri lo anunció así como que, bueno, que va a haber infraestructura para el norte, caminos y hospitales y bla bla, sí. Y es también un plan que va desde el acuífero Guaraní hasta la cordillera, donde está la zona del litio, cerca de Bolivia, que también tiene como objetivo controlar esas riquezas naturales. Entonces, en los dos casos se sabe poco, o sea, esto que te estoy contando nada más. Sí. Sabemos que hay empresas norteamericanas que están incluidas, por ejemplo, la empresa McKinsey, que hay 2 o 3 miembros del gabinete de Macri que pertenecen o pertenecieron a esa compañía norteamericana, pero no se sabe más, porque no hay información por parte del Estado. Claro, claro. Bueno, entonces, Telma, te tenemos que seguir. ¿En dónde te podemos encontrar? Ah, qué bueno que me lo preguntes. Mira, tengo un programa de radio en AM750. Bien. Todos los días, de lunes a viernes, de 22 a 23. Perfecto. Sobre política internacional, y estoy con Néstor Restivo, que sabe un montón de China, un montón de economía. Bien. Y con Mercedes López San Miguel. Perfecto. Así que, si quieren, y después también, ya que puedo aprovechar y contarte que los programas también los puedes encontrar en internet, si pones mundo.sputniknews.com, que es la página de Sputnik. Sí, muy conocida. Claro, la agencia rusa. Sí, exactamente. Bueno, Telma, te agradecemos muchísimo por la entrevista, por todo tu sabiduría y bueno, capaz que en algún momento, como sigan las cosas, te volvemos a molestar. Bueno, pónganse ustedes, chicos, a investigar un poco sobre el Plan Belgrano, que es interesante y hay que difundirlo. Vamos a seguirlo, te lo prometemos. Telma, muchísimas gracias. Que estés bien. Bueno, y ahora seguimos con más.